Fíjense, el Perú tiene un registro de más de 10 asesinos seriales. Uno de ellos, el más prolífico de toda la historia del Perú, se llama Pedro Pablo Nakada Ludeña. ¿Bien? Él está ahorita, pues, tuvo en su haber 25 muertes. Él acabó con la vida de 25 personas en Huaral. Y un datito, así como un datito curioso, su hermano Byron ahorita está condenado a muerte en el Japón. Que sepan. Bien, de repente son datitos que no conocemos, pero pues que ahora, en esta edición de Halloween, los vamos a conocer. Bien, hoy les voy a contar 5 historias. Ya, 5 historias. La primera, que ocurrió en Lima. Ustedes han ido al barrio chino. Bien, está la calle Capón, ¿verdad? Yo no sé si ustedes conocen esta historia. Vale. Me voy a mover un poquito. Valentino, ¿quién está ahí? La historia de Lontón. Algunos de ustedes han ido al en el pabellón de los suicidios está enterrado este infame sujeto. Su nombre era Lontón. Él tenía una barbería en la calle Capón, precisamente en el barrio chino. Y pues él era un hombre reservado. La verdad es que era un poco tímido, no conversaba con nadie, pero era la peluquería más top de este lugar. Ahora, deben saber que también hubo una ola de inmigración china. Este es un poquito de contexto, ¿no? Cultural. Hubo una ola de inmigrantes chinos que vinieron a trabajar en primera instancia como mano de obra. Sobre todo, pues, en las haciendas costeras, ¿no? Por ejemplo, en La Libertad, ¿no? Hay muchas haciendas que se encargaban de hacer azúcar y ese tipo de cosas. Pero muchos de ellos fueron saliendo adelante, se ubicaron en Lima y pues digamos que adoptaron esta calle, como el barrio chino, como lugar pues para prosperar. Por eso pues hay tanto negocio, ¿no? La cosa es que él puso su peluquería, como les digo, él era un tipo reservado, casi no hablaba con nadie, pero su peluquería era un lugar de concentración, como que era utilizado por los hombres de la sociedad limeña para socializar, sobre todo por inmigrantes chinos, que pues ustedes saben que a veces cuando existe una comunidad de gente en un solo lugar, pues consumen su producto, ¿no? Su propio producto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? De la nada él se lo veía siempre afilando su navaja, así esa navaja que ustedes pueden ver en pantalla, se lo veía afilando su navaja con mucho detenimiento, hasta que poco a poco sus clientes empezaron a desaparecer. Nadie sabía lo que pasaba, nadie se daba cuenta tampoco, hasta que el último de ellos, que fueron 10 en total, fue echado de menos por su familia. A la hora que la familia se pregunta, ¿y dónde estará este sujeto? Empezaron a preguntar con otras personas, ¿no?, que estaban ahí cerca de este lugar, y coincidieron en que lo último que habían hecho era haber ido a la barbería de Lontón. Empezaron a preguntarse, ¿no?, ¿qué habrá pasado? Si ese es el último lugar donde han estado, algo debe estar sucediendo adentro. Dan aviso a las autoridades y cuando llega la policía directamente, pues, a hacer una especie de revisión en el lugar, un operativo, Lontón se entera, los mira por la ventana y decide acabar con su propia vida. Estaba el operativo, todos los policías afuera de su peluquería en el barrio Capón. Entonces él toma la navaja, la misma con la que él afeitaba las barbas de sus clientes, y se corta el cuello, de oreja a oreja. Cuando la policía logra ingresar a esta peluquería, lo encuentran tendido en el piso en medio de un charco de sangre. Cuando entran a su casa y bajan al sótano, encuentran los cuerpos de 10 personas, precisamente las personas que habían desaparecido. Entonces, desde ese momento, él, claro está, fue enterrado en el presbítero maestro, en este pabellón San Joaquín, también conocido como el pabellón de los suicidas, sin ninguna clase de honores. Bien, ahí están enterradas personas, claro, que acabaron con su propia vida, pero tienen una historia detrás sumamente oscura. Bien, entonces, la próxima vez que ustedes vayan por el barrio chino, si ven una peluquería, acuérdense de Lontón. ¿Bien? Esa fue la primera historia que yo quería contarles en esta tarde. Y ahora vamos a pasar con otro caso. Bien, este caso también ocurrió aquí en el Perú. Atentos con algunos datos que les voy a dar para que usted luego, en este breakcito que vamos a tener, se gane pues algún premio. Bien, resulta que aquí en Barrios Altos hay una quinta muy conocida. Es la Quinta Jeren. Bien,
¿Alguno de ustedes ha ido a la Quinta Jeren alguna vez? Por acá la enseño. Acá mi amiga me dice que yo nunca. Pero quizá ustedes han escuchado de ella o han pasado por ahí, por ese lugar, ¿verdad? Incluso existen muchos creadores de contenido de misterio, así como yo, que pues han ido a este lugar, ¿no? Han ido con sus cámaras, con sus spirit box, que son estos, digamos, esos aparatos electrodomésticos, ¿no? Que captan señales, ¿no? Del más allá. Han ido pues y han captado muchas frecuencias, ¿no? De repente por ahí han dicho que han visto cosas, que han visto siluetas, que han visto presencias, y no es de extrañarse porque en este lugar hubo un suceso impactante. Quien está en pantalla era Seiguma Kitsutani, ¿bien? Pues era una persona venida del Japón, que como les digo, claro, también hubo esta ola, ¿no? De inmigrantes que llegaron aquí al Perú, pero él poco a poco se hizo paso en la sociedad limeña. Él era un gran comerciante. Acá hay una fotito de la Quinta Jeren para que usted más o menos se ubique. La que sigue, por fin. Ya. La Quinta Jeren está ubicada, ustedes como podrán ver aquí, acá más o menos en el mapa, está rodeada de 4 iglesias. Esas iglesias antes eran adoratorios incas. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando llegan los españoles en la colonización, ellos pues lo primero que hacen es atacar, digamos, las creencias locales para poder quitar esas costumbres y pues implantar el cristianismo, ¿no? En este caso, esos adoratorios incas se volvieron iglesias. Y es muy curioso este dato, digamos, porque la Quinta Jeren es un epicentro de fenómenos paranormales. Pasan un montón de cosas, ¿bien? Entonces es curioso que esté rodeada por 4 iglesias. La que sigue, por fin. Bien, Seiguma Kitsutani llegó a ser tan reconocido en Lima. Ustedes conocen la Plaza Manco Cápac. Él era el presidente de la Asociación de Inmigrantes Japoneses del Perú en el centenario de este país. Es decir, cuando el Perú cumple 100 años de libertad, él era el presidente y él fue quien dona la estatua de la Plaza Manco Cápac. Cuando usted pase por ahí, acuérdese que Seiguma Kitsutani, el protagonista, allá los señores de por allá, seguridad de por allá. Porque la ponente es mi hermana, esta que transmite en vivo por aquí. Gracias. Es una foto que da registro de lo que les estoy contando. Pero ¿qué pasa? De un momento a otro sus negocios se vinieron abajo. Él empezó a perder dinero, él importaba telas. Ustedes saben que pues digamos, los negocios asiáticos suelen ser muy prósperos, sobre todo porque son muy hábiles en los negocios. Ya lo veremos aquí en el Sakura Fest, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? De un momento a otro, sus negocios se vinieron abajo. Ya no tenía dinero, le había fallado a varios acreedores. Entonces él no pudo más con su culpa, ¿no? Y decidió cobrar su propia vida. ¿Y cómo lo hizo? Él vivía en el chalet número 3. Pásame porfa la siguiente. Si usted va a la Quinta Jeren, entra al chalet número 3 y ve esas ventanitas, acuérdese de que esas ventanas dan paso hacia la oficina donde Seiguma Kitsutani se quitó la vida. Y no lo hizo de una manera convencional, para nada. Él hizo el ritual del seppuku, también conocido como el harakiri. Si usted de repente por ahí consume animes, ¿no? Mangas, ese tipo de cosas, podrán haber visto pues este ritual. Este ritual usualmente se hace de la siguiente manera. La persona en cuestión tiene que estar totalmente limpio, bañado, se pone una bata de seda, sale, ¿no? Al espacio que ha elegido para hacer este ritual, coloca una espada, ¿bien? Se pone de rodillas y se arroja contra la espada directamente en el estómago. En estos rituales siempre hay un asistente que termina el trabajo cortándoles la cabeza. En este caso, Seiguma estaba totalmente solo. Entonces lo que él hizo fue lo mismo. Se arrojó, digamos, contra la espada, pero también se cortó el cuello de oreja a oreja. Bien, cuando lo encuentran, obviamente porque los acreedores lo estaban persiguiendo, van hasta este lugar y lo encuentran en medio de un charco de sangre. Con él había dejado 5 cartas, 4 de ellos para sus familiares y una de ellas en español que decía: perdonen por manchar esta sagrada tierra con mi sangre. Bien, entonces desde ese momento muchas personas que han ido pues a visitar este lugar, porque aquí se graban también series de época, o sea, cuando vean alguna serie peruana, ¿no?, que está ambientada en esos ayeres,
también sabrán que ha sido grabado en este lugar. Hay muchas personas que indican que a veces cuando están arreglando cosas, preparando su producción, ven a un señor, la silueta de un señor con un sombrero, que pasa, los queda mirando, hace una reverencia y sigue adelante. Así que muchas personas se cuestionan si será el mismo Seigu Makitsutani que sigue en este lugar. Bien, entonces esas fueron las primeras historias que yo quería compartir con ustedes esta tarde. Y quiero hacerles algunas preguntas para ver si ustedes estuvieron atentos a estos relatos. Y si usted de repente contesta bien, va a poder llevarse pues algún premio que ya acá la gente de la feria les va a hacer llegar. ¿Bien? ¿Cuántos asesinos en serie yo les dije que tenía el Perú? Levantó la señora de marrón, yo vi que levantó la mano primerito. 10. Muy bien, por favor, si le pueden hacer llegar aplauso. Premio, un aplauso para nuestra señora que nos contestó. ¿Cuál es su nombre? Karen. Muy bien, un aplauso para Karen, por favor, que estuvo atentísima. Desde Huaral, la tierra de Pedro Pablo Macada Ludeña, ¿no? El mayor asesino en serie que tuvo el Perú. Bien, muy bien. Ahora, les voy a dar, ahorita hacemos otras preguntitas para que ustedes se lleven otro regalito un poquito más adelante, pero quiero hacerles también una acotación. Para que una persona, un criminal, sea considerado un asesino en serie, debe cumplir con ciertas características. La primera es que haya acabado con la vida de 2 o 3 personas en adelante. La segunda es que tenga un modus operandi, es decir, que tenga una especie de sello. Les pongo un ejemplo. Ted Bundy, ustedes han escuchado hablar de ese criminal. Ted Bundy todavía es considerado uno de los asesinos en serie más guapos de la historia del mundo, ¿no? Yo no sé si a usted le parece guapo, yo no sé si usted lo haya visto. Hay una serie en Netflix, hay muchas películas acerca de este criminal. Hay una serie en Netflix que la protagonizó Zac Efron. Todavía lo ponen a Zac Efron, ¿no? A hacer de Ted Bundy. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Sus víctimas, todas cumplían un patrón. Por ejemplo, todas sus víctimas eran altas, tenían el pelo castaño, se peinaban raya en medio y tenían pecas. ¿Por qué? Porque él tenía un resentimiento con las mujeres a raíz de que su primera novia lo abandonó. A raíz de este suceso, él empieza a matar mujeres y mata a todas las mujeres que le recuerdan a su exnovia. Y él tenía un modus operandi muy claro. No pasa nada, Lo pecas. que él hacía era acabar con la vida, o sea, él tenía un cochito, un Volkswagen blanco, que ahorita, si usted en algún momento llega a ir pues a Nueva York, está a exposición en el Museo del Crimen, ¿ya? Ahí está ese vehículo. Lo que él hacía era fingir que estaba enyesado. Tenía un yeso de mentira que tenía bisagras, se lo ponía en el brazo, se ponía atrás de su carro y pedía ayuda. Si pasaba alguna mujer que él veía con las características de su ex, la detenía y le decía, oye, escúchame, quiero cambiar la llanta de mi carro. ¿Tú crees que puedas ayudarme? La chica, obviamente, como él era atractivo visualmente, se acercaba, ¿no? Se agachaba en la maletera para poder ayudarle a sacar cosas y él, con una llave para cambiar los neumáticos, la golpeaba en la cabeza, la metía dentro de su vehículo y luego iba y abusaba de sus víctimas para luego quitarles la vida. Pero ¿qué pasa? Este hombre luego las maquillaba, una vez que ellas estaban sin vida, las maquillaba y les pintaba las uñas. ¿Bien? Porque ese era su modus operandi. Entonces, vamos recopilando para que ustedes se acuerden de los datos que les estoy dando. Para que una persona sea considerada asesina en serie, tiene que tener de 2 a 3 víctimas en adelante, debe tener un modus operandi y también debe tener un periodo de enfriamiento. ¿Qué quiere decir esto? Los asesinos en serie, claro, han acabado con la vida de miles de personas, pero lo han hecho pausadamente. Por ejemplo, si una persona acabó con la vida de 6 personas, digamos, en una pollada, por ponerles un ejemplo, ese no es un asesino en serie, sino es un asesino en masa. Y lo que ocurrió fue una masacre, es otra cosa. ¿Bien? Ya entonces hay periodos de enfriamiento. Hay asesinos en serie que han pasado 20 años superando. Así, de víctima en víctima, ya han tenido 10, 12 víctimas a lo largo de todo ese tiempo.
Acuérdense de los datitos que les acabo de dar, porque pues luego se los voy a preguntar. Luego hay examen, ¿bien? Vamos con la siguiente historia de esta tarde. Escuchen. Ustedes lo reconocen. ¿Saben quién es? Sí, me dicen por acá. Uy, bueno. Es el payasito. ¿Ustedes han visto It? It, ¿bien? ¿Cómo se llama el payaso de It? Pennywise. Ustedes saben que Pennywise está basado en un asesino en serie llamado John Wayne Gacy. Quizá muchas personas incluso se han disfrazado en este Halloween, ¿no? De Pennywise, quizá sin saber que pues este hombre acabó con la vida de 33 personas. Y no solamente eso, sino que les estuvo enterrados en el sótano de su propia casa. ¿Bien? Mientras él vivía con su esposa, con sus hijos, y mientras se disfrazaba de payaso, bajo el nombre de Pogo el payaso, para ser el payaso de la comunidad. Él fue premiado en 2 ocasiones por ser ciudadano ejemplar. Y nadie sabía, pues, que era un asesino en serie. Así que ahorita les voy a contar un poquito su historia. Aquí se los dejo, digamos, para que usted lo conozca bien. Ahora él ya no está en este plano. Él ya fue, digamos, ultimado, de alguna manera, por decirlo así. Pásale, por favor, a la que sigue. Si usted no lo reconoce, sí, quizá lo reconozca, ¿sí? ¿Ya? Él, bueno, Stephen King, que es el creador de Pennywise, en esta obra llamada, pues, no, eso, se inspiró en este payaso, precisamente, en uno de los cuadros que este hombre hizo cuando estuvo en la cárcel para crear a Pennywise. Obviamente acá si lo vemos es sumamente macabro, o sea, es un payaso también que fue de los 70s, 80s, por eso ahorita ya es un poco diferente, ¿no? Si llegara de repente a la fiesta de cumpleaños de Bichito, la verdad es que yo tendría mis dudas, ¿no? Tendría mis dudas. Pero bien, ¿qué pasa? Este hombre, John Wayne Gacy, nació en un hogar marcado por la violencia. Su papá, ahora, este es un datito que siempre pasa, los asesinos en serie usualmente han tenido pasados o familias sumamente violentas o han vivido episodios traumáticos, de tal manera que esto ha impactado en sus vidas y los ha convertido, pues, en los monstruos que algunos dicen que son, ¿no? Ahora, esto no justifica para nada sus actos, siguen siendo crímenes, pero sí los explica, como que uno podría llegar a entender, ah, mira, ahora todo tiene sentido, ¿no? Su papá no lo quería. Él tenía 3 hermanas. Su papá lo despreciaba. ¿Por qué? Porque era un hombre sumamente machista y él quería ser el único hombre de esa casa. Su papá no lo quería también porque él, desde muy pequeño, evidenció que le gustaban los varones. Es decir, era homosexual, era parte de la comunidad LGBT y su papá lo rechazaba. Si esto no fuera, digamos, poco, él era muy apegado a su madre. Su mamá lo protegía muchísimo. ¿Por qué? Porque él a los 6 años es víctima de abuso íntimo por parte de un amigo de su propio padre dentro de su propia casa. A los 10 años él sufre un accidente, se cae, se golpea la cabeza, lo que le genera un coágulo, ¿bien?, en el cerebro, y esto también tiene implicancias en sus futuros crímenes, ¿bien? Ahora, él, claro, sigue con su vida, intenta pues integrarse al ejército, no lo dejan. La verdad es que tuvo una vida llena de fracasos escolares, como que todos lo molestaban porque desde chiquito él estaba subido de peso, un montón de características que le jugaban en contra en esta sociedad, pues que te señalan mucho por el físico, ¿verdad? Él siguió con su vida y logra casarse, se muda a Iowa, se casa con una mujer llamada Marilyn. ¿Y qué pasa? El padre de esta mujer había comprado un concesionario de KFC. Todos hemos ido a KFC, quizás sabemos que es Kentucky, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este hombre ahí empieza a dar rienda suelta a sus bajos instintos. Empieza a contratar solamente a trabajadores hombres. Empieza a acosarlos dentro del trabajo, porque como él vivía reprimido con su propia sexualidad, él como que lo trata de hacerlo de alguna manera. Empieza a acosarlos. Algunos les ofrece favores íntimos, ¿no? A cambio de subirles el sueldo, de darles un día de descanso y ese tipo de cosas, ¿no? Hasta que uno de ellos lo denuncia. Bien, hace la denuncia, tenía pruebas que este hombre es condenado 10 años a prisión por el delito de sodomía. Antes era penado
ser pues de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces esto es un delito. Yo creo que en este caso el delito también era el acoso, ¿no? Que él les daba a sus trabajadores, pero bueno, así lo calificaron en ese tiempo. La cosa es que él era un preso ejemplar. Él cumplía con todo, ayudaba, trabajaba en la cárcel. Entonces, de los 10 años, solamente estuvo 18 meses en la cárcel. Él sale de prisión, se compra, o sea, cuando entra a prisión, o sea, de inmediato su esposa también pide el divorcio. Se divorcian ahí porque obviamente para ella era una vergüenza saber que su esposo, pues, había cometido sus actos, ¿no? Entonces, él sale de la prisión al año y medio, se muda otra vez de ciudad, y pues ahí compró una casa, ¿bien? Y en esta casa pone un negocio acerca de, era una especie de reclutadora de trabajo. Entonces lo que hacía él era, ponía anuncios en el periódico, en los postes, diciendo que pues ahí los jóvenes de entre 15 y 25 años podrían tener un trabajo. El joven llegaba a su casa, él lo engañaba, de alguna manera convencía a algunos jóvenes de tener intimidad con él. Primero les proponía ver películas para mayores de edad, luego les proponía tener algún intercambio íntimo y eventualmente empezó a acabar con sus vidas. De esta manera, él, sin embargo, logra casarse otra vez. Y en esa casa vivía con su esposa. Empezó pues a disfrazarse de Pogo el payaso, ¿no? De este personaje que vemos aquí. Mientras en el sótano estaban enterradas cada una de sus víctimas. Ahora, pasa por favor la que sigue. Acá están todas sus víctimas. Ellos fueron 33. Ya, siempre hay que ponerle el rostro a las víctimas, porque pues hablamos del victimario y no de quienes padecieron, ¿verdad? La que sigue, por fin. Y este es su sótano. Yo obviamente acá yo sabía que pues hay público de todas las edades, ¿verdad? Entonces existen imágenes muy crudas, gente. Yo les recomiendo que por favor no las revisen, no las busquen, y si lo hagan bajo su propia responsabilidad, porque hay imágenes muy crudas. Entonces yo solo hoy les traje una imagen pues del sótano. Acá, si ustedes podrán ver en estas banderitas, están numerados por número de víctima, ¿ya? Él no solamente tenía un abuso íntimo en contra de sus víctimas, sino que algunos de ellos también los seccionaba. De repente los enterraba juntos, pero con sus miembros separados. Yo sé que me entienden a lo que pues me estoy refiriendo. ¿Qué pasa? Uno de ellos, la última de sus víctimas, sobrevive. Él piensa que lo había matado. Él finge un ratito, se hizo el muerto literalmente. Luego se levanta y huye. Llega corriendo a la comisaría y le indica a la policía: escúcheme, tal casa ha sucedido esto. A la par, su mamá ya había denunciado que su hijo no llegaba desde la noche anterior. Por eso, gente, yo aprovecho este lugar para todos mis menores de edad que están aquí, que siempre ustedes digan a dónde se van. Si no confían en su mamá, en su papá, a un amigo, a una amiga, porque usted nunca sabe lo que puede pasar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Este chico que tenía 18 años le dice a su mamá: ya vengo mamá, me voy a la casa de este sujeto, John Wayne Gacy, que tiene acá una empresa donde da trabajo, ¿no? Porque pues me ofreció una chamba. Entonces ya regreso. La señora, al ver que su hijo no regresaba, supo dónde buscar. Dio parte a las autoridades, ¿bien? Ellos, con este chico que llega, obviamente se reencuentra con su madre, hay una emoción de por medio. Llegan a la casa. ¿Y qué creen que pasa? Como les digo, este hombre era el payaso de la comunidad, literalmente, ¿no? O sea, no le estoy disfrutando, era un payaso de verdad, ¿no? Literal. Era el payaso de la comunidad, lo habían premiado 2 veces, precisamente por su noble labor. Llega la policía a su casa, dice: a ver, don John Wayne Gacy, nos dicen que acá pues hay muertos en su sótano. ¿Será verdad? Para nada. A ver, para revisar. Entra la policía, da un paso, efectivamente, no hay nada y se va la policía. Para esto, todo esto sumado al olor nauseabundo que tenía esta casa. Porque los cuerpos obviamente no estaban saneados y todo estaba en proceso de descomposición. Los vecinos reportan que John Wayne Gacy hacía parrilladas en su casa, en su jardín. Cuando entraban al baño, la gente decía: oye, pero huele horrible, ¿no? Así, lo que pasa es que tenemos problemas de humedad. Y listo, siguió como si nada.
Obviamente la mamá de este chico insiste, oye, no han revisado bien. La policía de hartazgo dice, ya, bueno, está bien, vamos a ir a revisar otra vez esta casa. Entran, pasan al sótano y ahora sí, hacen el hallazgo, ¿no? Los 33 chicos enterrados en este sótano, ¿bien? Obviamente lo llevan a la prisión, ya no puede salvarse y es condenado. ¿A cuánto creen que lo condenan? Pena de muerte. Pero no solamente eso, él fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 13 penas de muerte, como si tuviéramos más vida, ¿no? Como gato. Pero bueno, como gato, por acá. Pero bueno, es algo justo, digamos, para hacer una remembranza a las víctimas, sobre todo es por eso, ¿no? La cosa es que finalmente él fue ultimado por inyección letal, ¿ya? Lo matan de esa manera, y por ahí dicen que sus últimas palabras es kiss my ass, ¿no? O sea, bésame el trasero. Pero pues algunos reportes indican que esto se lo estaba diciendo él a un policía que estaba pues ahí como molesta. La cosa es que así John Wayne Gacy pierde la vida, pero le da inspiración a Pennywise, ¿no? Él era Pogo el payaso y en la vida real pues él es Pennywise. Stephen King. Obra de Stephen King. Así que la próxima vez que usted la vea, porque se ha estrenado, creo, una serie de Meldato. Welcome to Derry. Bienvenidos a Derry. Welcome to Derry. Bienvenidos a Derry. ¿En dónde? HBO Max. En HBO Max. Y acá cámara pasándome los datos. Bien. Listo. Entonces, pues, eso fue el caso, ¿bien? De John Wayne Gacy. Ahora, vamos a hacer preguntitas. Algunas preguntitas al respecto. Uy, por ahí adelantaron, spoilearon. Otro casito, pero bueno. Por acá vamos a hacer otra preguntita para que de repente alguno de ustedes se lleve otro premio que nos va a pasar por acá los organizadores del Sakura Fest. Díganme un requisito o una característica para que alguien sea considerado un asesino en serie. Ya levantaron las manos todos, ¿no vi quién? Vamos a hacer otra vez a la voz de 3 y aquí Josmer me va a ayudar a ver quién levantó primero la mano. Yo voy a estar así, ¿ya? A la voz de 3, bajen todas las manos, a la 1. Miras, ojos, dos partes, a las 2 y a las 3. ¿Quién fue? Escucha, yo. Ya, yo veo. Fue Dios mío. Fue Dios. Dios acaba de iniciar sesión. De 2 a 3. De 2 a 3 víctimas. Ya, está bien. Listo, te la damos. Claro, aplausos. Un aplauso. Ya, punito más. Ya, claro, porque esa es la más que uno más recuerda, ¿no? Dios, me la hacía atento, con tus ojos en todas partes. No levanten las manos hasta que yo diga ya. Olvídate. Ya. ¿Cuál es? No levanten la mano hasta que diga ya. ¿Cuál es el nombre de la quinta? Y acá, no, a ver, yo dije no levanten la mano. La ceñito ya no puede participar. No digas. ¿Cuál es el nombre de la quinta? Bien. De acá de Lima, donde Seiguma Kitsutani se quitó la vida. No dije ya. Ahí está, listo. Ya. ¿Cambiamos de pregunta a la misma? Cambiamos de pregunta. Ya, cambio de pregunta. ¿Cuál era el nombre de payaso de Pennywise, de este último caso? Pero no digo ya, gente, ustedes levantan la mano. Tengo que decir ya, a la voz de 3. Hago la pregunta, cuento 3 y levantan la mano para poder verlos. Si no, no sabemos quién ganó, ¿ya? Otra pregunta, no, ya la misma. Ya. ¿Cuál era el nombre de payaso, pues, del último caso? A la 1, a las 2 y a las 3. La Yo vi a la chica de blanco. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Luciana. Bien. ¿Cuál era el nombre? Bo. No. ¿Es correcto? ¿No tienen un micrito? Producción, ¿tienen un micrito por acá? ¿Por aquí pasa? Ya, porque no les escucho. No sé si necesito escucharles. A ver, con la misma pregunta, vayan pensando. No, muy bien. Ya está. Listo, toma Josmer. A ver, voy a contar 3 luego, ¿ah? La misma pregunta. ¿Cuál era el nombre de payaso del último caso que acabamos de ver? A la 1, a las 2 y a las 3. El pollo. Josmer. Pareció ver por allá la de lentes. Ya, lo tomo. ¿Cuál de lentes? Erben, la mía, tú de lentes. Ya, listo. A ver el nombre. La respuesta es... ¿Tú eres el payaso? ¿Cómo? Paul.
Bol, ¿no es? No. Uy, otra No. oportunidad. Ya no voy a hacer la pregunta. De frente 3, bajen los brazos. A la 1, a las 2 y a las 3. La de pelo morado. Morado, de pelo morado. Pogo el payaso. Pogo el payaso. Pogo el Excelente. Bravo, nombre, nombre, no dijiste tu A nombre. ver, ¿cómo te llamas? Julie. Bien, Julie, excelente. Bien, un aplauso para Julie, por favor. Ay, con ganas, pues con ganas. Muy bien, muy bien. Listo. Ya está. Vamos a continuar contando casitos esta tarde, ¿bien? Vamos con el caso que sigue, que por ahí pues ya ustedes medio que lo vieron. Que es un caso también que últimamente ha estado de moda porque también ha salido una serie acerca de este sujeto. Que es el caso de Ed Gein. Que le devuelve la gorra al Chavo el 8. Que le devuelva la gorra al Chavo el 8, dice por acá cámara. Pero bien, claro, se pronuncia Gein, pero lo conoce como Ed Gein también, ¿no? Que sepan. A ver, este caso es horrible, les advierto desde ya. Todos los casos lo son, obviamente, ¿no? Pero este caso es sumamente cruel y este hombre hace cosas espantosas, ¿ya? Yo se las voy a contar sin mucho detalle, obviamente sí les voy a decir lo que pasó. Pero pues que sepan que vamos a dejar un poquito de cosas a la imaginación porque es sumamente cruel este sujeto. Ya. Como lo verán aquí, este caso ocurrió pues en Plainfield, en Estados Unidos. También se lo conoce a este sujeto como el monstruo de Plainfield, ¿no? O como el carnicero caníbal de Plainfield también. Este hombre fue inspiración para varias producciones. ¿Ustedes han visto Psicosis? Yes. ¿Se han visto Psicosis por acá? Algunos. ¿Han visto La Masacre en Texas? Yes. Esa sí la han visto. El principal, el protagonista, ¿qué cosa tenía? Leatherface. Leatherface. ¿Qué cosa tenía que era muy característico? La máscara de piel humana. La máscara de piel humana. Este caso es la inspiración para lo que dice acá nuestro amigo que tiene su mascarita de cabecita de pollo. Nos dice que pues tenía una máscara de piel humana y eso fue lo que pasó en este caso. Pero no solamente eso, gente. Cuando lo descubren, les voy adelantando, en su casa encontraron muebles hechos de piel humana, un cinturón hecho de pezones, ¿ya? Encontraron un balde lleno de narices, un balde lleno de dentaduras postizas, encontraron carteras hechas con orejas, encontraron un montón de artefactos hechos con piel. Y eso no fue lo peor, sino que ahorita les voy a contar qué más hizo este sujeto. Este hombre creció en un hogar con una madre sumamente religiosa y él era apegado pues a su mamá. Si usted ha visto Psicosis, me entenderá. Si no la ha visto, o de repente Bates Motel, ¿alguien ha visto Bates Motel por acá? Tampoco, se las recomiendo un montón, ¿ya? Porque una que es súper chévere, o sea, está interesante por la historia, y otra que van a entender un poquito lo que les voy a contar a continuación. Él tenía un hermano llamado George, tenía una relación muy íntima con su madre, muy cercana, que por ahí algunos podrían catalogar como rara. Tenía mucha cercanía con su madre. ¿Qué pasa? Este hombre, su mamá era sumamente fuerte, era como que la que llevaba las riendas de la familia. Su papá era un alcohólico, su mamá decía que no valía para nada, qué sé yo, ese tipo de cosas que a veces pasan, ¿no? Pero la mamá decidió que ella iba a llevar las riendas del hogar, puso un negocio familiar, una tienda, ahí Ed y su hermano George trabajaban, pero su mamá obviamente pues los tenía ahí, ¿no? Los controlaba un montón, y la verdad es que George ya estaba un poco harto, ¿no? Incluso un día le dijo a Ed, oye, ¿sabes qué? Nosotros deberíamos ser independientes ya, deberíamos alejarnos de mi mamá, ¿no? Dijo George. ¿Qué pasó? Al día siguiente hubo un misterioso incendio en la granja donde ellos vivían y George fue hallado sin vida. Por ahí muchos dicen que él fue la primera víctima de Ed Gein, pero pues es un dato que no ha sido corroborado. Pero fue curioso, ¿no? Que hayan ofendido de alguna manera a su madre y que luego pues esta persona, su propio hermano, haya aparecido sin vida. ¿Qué pasa? Él empieza a tener un disfrute por ver cómo torturaban animales. Les digo desde ya a todos que la tortura animal, sobre todo desde niños, ¿no? Y un poquito más grandes, es catalogado como primer rasgo psicopático. No es normal y no está bien, ¿bien? Atacar a los animalitos.
Esto demuestra de repente un afán de poder, un afán de querer tener el control, y pues es un primer indicio de que pues algo está pasando, ¿bien? Este hombre va a comprar un día y ve cómo el dueño de la tienda está golpeando a un perrito. El perrito, obviamente, totalmente aterrado, como que quería escapar, pedía ayuda. Los demás trataban de meterse, pero nadie se metió y finalmente terminó perdiendo la vida a los ojos de Ed. Esto a él parece que lo iluminó y empezó a consumir contenido gore. No sé si alguno de ustedes ha visto algo gore alguna vez. Yo la verdad es que no se lo recomiendo, pero ya depende del gusto de cada quien. Es un contenido obviamente sumamente grotesco, violento. Por ahí se parece un poquito al slasher, que es por ejemplo Terrifier, ¿han visto? La del payaso, algo así, pero pues mucho más grotesco y cruel, ¿no? Empieza a consumir este contenido, pero estamos hablando de 1957 más o menos. ¿Qué clase de producciones había? Este hombre consume datos, imágenes venidas de la Segunda Guerra Mundial y también revistas que hablaban sobre canibalismo venidas de otras partes del mundo, ¿no? Entonces es el contenido que empieza a consumir este hombre. Él estaba obsesionado con su madre, le tenía ley. ¿Y qué pasa? Muere su papá, como les digo, muere en circunstancias misteriosas su hermano George, y eventualmente su mamá se enferma. Termina perdiendo la vida por causas de su enfermedad y él prácticamente cae en la locura. Esto lo terminó de romper. Entonces, ¿qué pasa? Él se queda prácticamente solo, se va a vivir a esta granja que ellos tenían pues en Plainsfield. ¿Y qué pasa? La gente lo catalogaba como el raro del pueblo toda la vida. Era muy callado, él era grande, pero él como que andaba así agachadito, era sumamente callado, tímido y hacía unos chistes como de mal gusto. La gente decía, ay, qué raro este tipo, ¿no? Y hubieron dos sucesos. El primero es que la dueña de una taberna desaparece en circunstancias misteriosas. En Plainsfield era un lugar chiquito, o sea, no es que había mucha población, y era la única taberna, ¿no?, que había en este pueblo. Desaparece la dueña, ¿no? Y todos sabían que Ed estaba enamorado de esta mujer. ¿Qué pasa? Empiezan a buscarla, él estaba como tranquilo, y él les decía, yo no sé por qué la buscan si ella está en mi casa. La policía, como todos se reían de él, la policía no le hacía caso, ¿no? Pero ella verdaderamente estaba en su casa. Y ahorita les voy a decir cómo. Pasa el tiempo y había una ferretería también en este lugar. Desaparece la dueña de esta ferretería, pero ¿cómo? Resulta que ella trabajaba con su hijo. Su hijo ese día no decide ir a ayudarla porque se va a pescar. Se va a pescar, regresa y encuentra una escena rara. La caja registradora de la ferretería, para empezar, estaba abierta de par en par y no había nadie. El carro que hacía los deliveries no estaba en su lugar. La caja registradora tampoco estaba en el suelo. Y había un charco de sangre, una marca de arrastre. Como si hubiera habido algo ahí que botaba sangre y lo hubiesen arrastrado hasta otro lugar. Dice, ¿qué pasa? No hay mi madre, ¿no? Algo ha tenido que pasarle. Va con el sheriff del pueblo, le cuenta, ¿no?, esta situación y le dice, ¿sabes qué? Mi mamá ha desaparecido. Listo, hay que buscarla, empiezan así y empiezan a sospechar de Ed otra vez. ¿Por qué? Porque había sido el último cliente que había llegado a este lugar. Había testigos que lo habían visto. Van a buscar a Ed y lo encuentran tomando lonche con otra familia, con unos vecinos, ¿no?, en la casa vecina. Y les dice, oye, Ed, mira, queremos preguntarte si no has visto pues a la dueña, ¿no?, de la ferretería. Sí, está en mi casa, dijo él así, muy suelto de huesos. La policía como que ya le estaba empezando a creer. Le dice, a ver, si está en tu casa, en este caso, ¿qué hacemos, no? Vamos, ¿saben qué? Esperen que yo termine de comer y vamos. Termina de tomar su lonche, la policía no le hace caso, obviamente, en lo que lo dejaron comiendo. Van hasta la casa de este sujeto, entran y la escena fue horrible. Esta es la casa. Pasa la que sigue, porfa. No se preocupen que no van a ver nada grotesco, más que mucho caos. Esta es una foto en blanco y negro del interior de la casa. Era un total desastre. Estaba llena de basura, de moho, de suciedad. Todo estaba totalmente acumulado. Pasa la que sigue, porfa. Ese es otro, digamos, otro ambiente de la casa. No tenía luz. Este hombre obviamente había dejado de pagar toda clase de servicios. La policía con sus linternas empieza a ir
descubren que el único lugar intacto era la habitación de su madre. La adoraba su mamá, era una especie de santuario. Pero ¿qué sucede? Encuentran una foto de él vestido de pies a cabeza de su mamá, con la ropa de su mamá. Si usted ha visto Psicosis, de repente me va a entender. Y no solamente con esto, él se ponía una peluca y se ponía una máscara hecha de piel humana. ¿De quién? De su propia madre, ¿no? La había desollado y él la extrañaba tanto que pues fingía prácticamente ser ella. Pero ¿qué pasa? En otra habitación encontraron algo mucho más perturbador, obviamente de lo que no hay foto. Aquí existen fotos disponibles, por favor, si lo van a buscar con mucha precaución. ¿De quién? Nada más y nada menos de la dueña de la ferretería. Ella estaba colgada, lo único que les voy a decir, porque sé que pues hay pequeñitos, es que estaba colgada como si fuera una res en un matadero. ¿Ya? No les voy a dar más detalles, pero estaba colgando de su talón de Aquiles. Obviamente había sido pues abierta, despojada de todos sus interiores y también filtrada de todos sus fluidos. ¿Bien? En una situación horrible, espantosa. Pero no solamente encontraron eso, sino que encontraron toda clase de artefactos hechos con piel humana. Les digo, un cinturón hecho de pezones, un balde lleno de dentaduras postizas, de narices, encontraron partes íntimas también, gente, y un montón de cosas más. Ustedes dirán que cuánta gente este hombre pues acabó, ¿no? Para poder hacer toda su mueblería, ¿no? Digamos, de piel humana. Pero ¿qué pasa? Este hombre profanaba tumbas. ¿Qué hacía? Iba al cementerio, pero se comprobó luego que él tenía esquizofrenia. Acá hay un ejemplo de lo que pueden encontrar, digamos, dentro de esa casa. ¿Ya? Es una referencia. No es una foto real, es una réplica. Que yo la estoy poniendo acá, más o menos, para que usted se haga la idea, porque lo otro es más grotesco, ¿ya? Él entraba en una especie de brote psicótico, ¿ya? Porque él tenía esquizofrenia, ¿ya? Luego, pues, se lo declara inimputable, ¿no? O sea, no se lo puede condenar, digamos, a mayor cosa. Pero él entraba en brote psicótico, iba a los cementerios, profanaba tumbas, y cuando estaba a veces a mitad de exhumación del cuerpo, por decirlo de alguna manera, entraba en sí, se daba cuenta de lo que estaba haciendo y se iba a su casa, ¿no? Porque pues volvía así, ¿no? En la realidad. Como les digo, eventualmente a este hombre pues se lo captura, se lo retiene, le hacen preguntas, nadie lo presiona, directamente con la policía empieza a contar sin ninguna clase de remordimiento porque pues no estaba dentro de sus cabales, ¿no? Entonces es condenado, digamos, a cadena perpetua, pero en un psiquiátrico, en un centro psiquiátrico porque pues no estaba bien. Pero desde ese momento él ha sido inspiración para varias producciones de terror, como ya les cuento, Masacre en Texas y Psicosis. También hablan del silencio de los inocentes. ¿Por qué? Porque en su cocina, dentro de una olla, se le encontró algunos filetes que luego concluyeron que eran de carne humana. O sea, este hombre pues cometió canibalismo. ¿Bien? Entonces ese fue el otro caso que yo quise contarles esta tarde, el caso de Ed Gein. Y vamos a terminar con un caso peruano. Esperen, me hago una preguntita. No, estoy bien. Listo. Vamos con un caso peruano, ¿bien? Un caso local. Que es un caso que a mí me gusta mucho contar. Porque deben saber que antes de este caso, la crónica roja en el país no existía. Les voy a preguntar, ¿usted ha visto, ha consumido de repente algún youtuber, qué sé yo, que cuente misterios y crímenes? A ti. A ti. Bueno, yo, ya que lo dijeron, yo creo este contenido de misterio. Yo cuento true crime, este tipo de casos. En YouTube, en TikTok me pueden encontrar como Luar Azul. Bien, en TikTok como Luar Azul, así Luar-Azul. En YouTube de la misma manera y en Instagram como Yo Soy Luar, separado con puntitos. Bien. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque eso no es algo nuevo de nuestra época. No es que ya nosotros recién con la invención del YouTube hemos empezado a consumir estas historias, ¿no? Esto viene desde hace mucho tiempo. Este caso que les voy a contar es de 1930 y es la historia del primer descuartizamiento que ocurrió en el Perú. Y ese también es el primer caso que fue difundido en medios de comunicación. Es el inicio de la crónica roja del país.
Y ustedes se preguntarán, ¿y antes de eso cuáles eran las noticias? Claro está, cosas que pasaban, el cronograma de actividades, ¿no? Digamos, del día. Pero también importaban noticias del extranjero. El ser humano siempre ha consumido este tipo de contenido. Y antes acá, venía la historia que de Jack el Destripador, por ejemplo, ¿no? Y cosas que pasaban en otras partes del mundo. Deben saber que el hijo de Ricardo Palma, ya saben, todos sabemos quién es Ricardo Palma, ¿verdad? El hijo de Ricardo Palma, que era periodista, cuando sucedió este caso, que es el crimen del Hotel Comercio, él se emocionó y en una declaración dijo, por fin el Perú va a dejar de importar casos criminales. Por fin los vamos a consumir propios. Obviamente que miren, es una declaración muy fuerte, ¿no? Un poco cruel. Quisiéramos que no pasaran estas cosas, pero sucede. Bien, ¿usted reconoce este lugar? Seguramente todos o muchos de ustedes han pasado por ahí. Sí me dicen. ¿Se animan a decirme qué lugar es? El Cordano. Este mi ceñito de rojo está, pero muy bien. ¿Cómo se llama, señor? Jenny. Muchas gracias, Jenny, por todos sus aportes en esta tarde. Este es el Cordano, queda al lado del Congreso. No. Perdón, del Palacio de Gobierno del Congreso, no. No, en la estación de Desamparados. Sí, ya, entonces al lado del Palacio de Gobierno. Ya, entonces seguramente usted pasó por ahí, de todas maneras. Y hoy, esto es una foto no tan, o sea, no es que sea de ayer, ¿no? Pero pues es moderna. Pasa la que sigue, por favor. Y este era el Hotel Comercio antes. Ya, este funciona desde hace muchos años. Siempre ha sido el bar Cordano, que tiene más de 100 años de funcionamiento. Está en el primer piso. Pero cuando usted pase por aquí, acuérdese que en esta habitación, la habitación 309 de lo que era el Hotel Comercio, pasó el primer descuartizamiento del Perú. ¿Qué pasa? Vinieron unos extranjeros, Genaro Ortiz y Marcelino Domínguez, los dos españoles. Ellos vinieron en barco. Primero pasaron por Argentina, bien, luego vinieron por Chile y terminaron pues en el Perú. Ellos se desempeñaban como croupiers, que son estas personas que trabajan en los casinos repartiendo las fichas, repartiendo las cartas, los naipes y ese tipo de cosas. Pero en realidad, en el fondo eran unos estafadores. Lo que hacían ellos era aprovecharse de las mujeres de la sociedad limeña, las enamoraban porque pues eran extranjeros y digamos para el estereotipo de la época resultaban ser muy atractivos, ¿bien? Entonces las mujeres de la alta sociedad limeña caían redonditas a sus pies y pues les daban su dinero. Eran delincuentes, como les digo, estafadores. Pero ¿qué pasa? Ellos llegan juntos, ellos se conocen en el barco, que sepan, ¿ah? No es que eran amigos. Deciden hospedarse juntos en este hotel. ¿Y qué pasa? Lo que pasaba era que Marcelino despilfarraba el dinero. Es decir, lograban con el sudor de su esfuerzo, ¿no? De cada estafa, él despilfarraba. Se iba a tomar, se iba a comer. Y en cambio, pues, Genaro Ortiz, él era más mesurado, él ahorraba. Y le prestaba encima a Marcelino. Esto generó ya una incomodidad que ya lo tenía harto. Entonces, ¿qué pasa? Llega pues el 24 de junio de 1930. ¿Qué se celebra el 24 de junio? El Inti Raymi. El Inti Raymi, me dijeron por acá. Es conocido como el Día del Campesino. Antes. En ese entonces se llamaba el Día del Indio. Y había pues un festival de danzas folclóricas en la Pampa de Amancaes. Lima estaba totalmente de fiesta. Y pues como que había mucho movimiento. Estaban discutiendo ellos en la habitación del hotel precisamente por dinero. Marcelino, ¿y sabes qué? Estoy cansado, me voy a ir al Estadio Nacional a ver un partido de fútbol y te voy a dejar este espacio para que tú estés tranquilo, a ver si cuando regreso te pasa. ¿Ustedes creen que le pasó? No. Lo que le esperó a Marcelino cuando regresó fue que Genaro lo recibió a martillazos. Le dio una y otra vez martillazos en la cabeza, acabó con su vida, ¿bien? Y luego procedió a seccionarlo por completo. Seccionó sus brazos, su cabeza y sus piernas. Y no contento con eso, lo metió dentro de 2 maletas. Pasa, por favor, la que sigue. Él es Genaro, él es el primer descuartizador que vieron las noticias del Perú. La que sigue, por favor. Y esas son las maletas. Obviamente no les voy a mostrar otras fotitos, ¿no? Pero es una foto real de las maletas. Bien, lo metió en las maletas, lo acomodó.
lo metió debajo de la cama y procedió pues a lavarse, cambió las sábanas, pagó todo y le dijo, ya vengo, me voy a comer. Se sabe que él se fue a cenar como si nada hubiera pasado. Regresó, sacó sus maletas y dijo, mi compañero ya se fue, yo estoy pagando por los dos, no se preocupen. Fue al Girón Ica, de repente muchos lo conocen, antes se llamaba calle Concha, ¿ya? Fue al Girón Ica, toca la puerta de una pensión, sale una señora y le dice Genaro Ortiz, mire ceñito, quiero alquilar un cuarto. Ella le dice, ¿sabes qué? ¿No está mi esposo? No, ceñito. Él empezó a palabrear, porque como sabrán era muy atractivo. Ella nota su acento extranjero y le dijo, bueno, hay que confiar, ¿no?, en las personas. Le alquila esta habitación y él lo único que hizo fue dejar sus maletas, echar candado, bien, e irse. Él se fuga del país con un carnet de extranjería falso, diciendo otro nombre y diciendo que pues era de Chile. ¿Ustedes creen que la policía del Perú se dio cuenta? No. Él se fue, salió hasta Panamá, tomando un barco aquí en el puerto del Callao, se fue por Ecuador y resultó en Panamá. ¿Quién se da cuenta? La policía de Chile. Que pues otro ciudadano con el mismo nombre quería salir de sus fronteras y no se podía porque decía que ya estaba fuera y que era que habían usurpado su identidad. Hacen un convenio, ¿no?, policías de Panamá con la policía peruana, y en Panamá lo capturan a este sujeto. Obviamente, todo esto cuando descubren el macabro evento. ¿Qué pasa? La señora estaba, digamos, sola, llega su esposo después de unos días de viaje, y la señora dice, ¿sabes qué? Hay un olor particular. ¿Tú no crees que de repente la cañería está descompuesta? El esposo dice, ¿a quién es alquilado el cuarto? Ella le cuenta y le dice, yo creo que el olor viene de ahí. Rompen el candado, llaman a la policía y cuando entran y abren las maletas encuentran esa escena espeluznante. Obviamente, les digo, es la primera noticia de este calibre que hay en el país. Entonces se publicaron fotos en los medios de comunicación, cosa que pues hoy en día ya no se hace, no está permitido, ¿no? La cosa es que claro, se hace todo el escándalo, ¿no?, toda la noticia. Lo mandan a traer del extranjero porque logran capturarlo, ¿bien? Obviamente esperan su retorno en barco. ¿Y qué pasa? Los medios de comunicación, obviamente, tildan este hallazgo como macabro, pero la gente también estaba muy ansiosa y parecía que hasta contenta. Había un medio de comunicación llamado El Cancionero de Lima, que incluso le dedicó algunas rimas. Pon la que sigue, por fin. Aquí está. Este es Genaro Ortiz el día que él llega al puerto del Callao. Aquí sucede el primer caso de hibristofilia que vio el Perú. ¿Qué es la hibristofilia? ¿Alguien sabe? Es un término también muy rebuscado y esta es una pregunta para ver si alguien sabía más. Bien, la hibristofilia es este fenómeno que pasa cuando algunas personas se enamoran de asesinos, de delincuentes o de criminales. No sé si usted recuerda el caso de Joran van der Sloot. Es un caso muy conocido. ¿Ustedes recuerdan cómo lo llaman? ¿Cómo llamaban a Joran van der Sloot? Lo relacionaban con algo. Muchos lo recuerdan como el asesino de la maleta, pero esto no es así. Él es el asesino, digamos, holandés. El asesino de la maleta es otro, llamado William Trickett Smith II, que es un caso que también ocurrió en el país. Pero ¿qué pasa? Cuando este hombre avisa que ya está llegando al Perú, todas las mujeres de la sociedad limeña se van a esperarlo, llorando, regalándoles escapularios, rosarios, bufandas, pidiendo clemencia y pidiendo que por favor no lo metan preso porque era muy guapo para estar encerrado. Bien, por eso les digo que es la primera vez que sucede la hibristofilia en el Perú. Pasa la que sigue, porfa. Acá obviamente está muy pixeleadito porque pues desde 1930, pero acá hay un dibujo de la escena, como que una representación de lo que pasó en aquella habitación. Dice acá, el sensacional y horroroso crimen, ¿no? Este es El Cancionero de Lima. Pasa la que sigue, por fin, no sé si puse la última. Ahí está. No lo voy a leer todo porque, o de repente, no sé, porque no sé si lo llego a ver, de repente desde allá. Dice, el horrendo asesinato y descuartizamiento. Escucha, dice, un crimen espeluznante, monstruoso. ¿Lo leen de allá o no? No se ve, la luz no deja ver, pero es una rima, que sepan, como una especie de poema, poesía, que le hicieron pues a este crimen, ¿ya?
Está publicado en el Cancionero de Lima. Como les digo, este caso como que causó sensación en ese momento, ¿no? Que es algo pues sumamente raro y macabro. Cuando llega, no se ve, cuando llega ya este hombre al Perú, obviamente lo condenan. Le dan una condena a 25 años de cárcel. ¿Pero qué creen? El presidente de esa fecha, Manuel Prado, no, Pardo. ¿Qué año? 1930 y tantos. ¿Leguía o Sánchez Cerro? No, espérate. Creo que Leguía, permítanme. Augusto B. Leguía. Sí, no, sí, pero es de otro caso, Leguía. Leguía o Sánchez Cerro, cualquiera de los dos. Sí, lo perdona y lo saca a los 6 años de prisión. Y este hombre, ¿qué pasa? Se cambia de identidad y se queda a vivir en el Perú. Obviamente a día de hoy ya no es posible, ¿no?, que se encuentre con vida, pero pues Genaro Ortiz, con otro nombre, se quedó a vivir en el Perú, a pesar de ser el primer descuartizador que vio este país. Bien, este fue el crimen del Hotel Comercio. Y esto fue todo por esta presentación. Les doy muchas gracias por su atención. Gracias también a todos los que participaron, se ganaron sus premios. Acuérdense que yo creo contenido de True Crime, que son pues cuento crímenes reales, de misterio. Me pueden encontrar en Instagram como Yo Soy Luar, también en TikTok como Luar Azul y en YouTube también. Si te gusta, por ahí me sigue. Muchas gracias por su apoyo y sigan disfrutando pues de este Sakura Fest. Hasta la próxima, nos vemos. ¿Tus impresiones del partido? Es impresionante. Todo bien, todo bien. ¿Ha grabado o transmitido? ¿Transmitido? ¡Ay, Oli! Cierra la transmisión. ¿Quién es? ¿En dónde es? Cabina Geek. Hoy, toda mi gente de Cabina Geek, muchas gracias por estar aquí. De acá los mando a Carlos del Contador del Misterio.